Hola amigos, aquí tenemos otro libro que la editorial Dagón ha publicado este mes y la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de cómo ha quedado el libro. Cada libro tiene su historia. Nosotros no publicamos porque sí, no publicamos para tener un stock, un catálogo grande porque sí, sino que elegimos detenidamente los libros que publicamos, porque la editorial Dagón, aprovecho esta ocasión para decirlo, su interés es difundir la sabiduría eterna. Fijaros que además en la introducción de este libro, Páginas ocultistas y cuentos macabros, dice: la editorial Dagón nace con la misión de continuar transmitiendo los valores y enseñanzas de la denominada sabiduría eterna, un conocimiento también llamado teosófico que podemos destilar de místicos, fundadores de religión, filósofos, científicos, artistas, sabios diversos que han aparecido en la historia, dándonos su interpretación del cosmos, de la realidad. Esta labor solo es una más del Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia, a las que hay que sumar charlas, conferencias, cursos, videoforum, folletos, etc. Y, como no, libros. Ahí está reflejada nuestro interés, nuestra motivación, nuestra misión, nuestra tarea, como lo queráis llamar. Bien, y os decía que cada libro tiene una historia, y este libro tiene una historia. Páginas ocultistas y cuentos macabros es un libro que reúne 12 relatos, 12 historias, 12 cuentos, no exactamente cuentos algunos, pero sí que son de Blavatsky, o no exactamente de Blavatsky, porque hay 7 cuentos originales de Blavatsky, el resto son recogidos por Rosso de Luna de sus otras obras, como Isis sin velo, pero también tiene un componente del sobrenatural, de misterio, como uno que hay sobre los vampiros. Y es muy interesante que esos cuentos que escribió, los 7 que escribió Blavatsky, no los escribió ella sola. Y de hecho alguno de ellos entero es de un maestro llamado Hilarión, el maestro griego. Un maestro de los varios con los que estuvo instruyéndose Blavatsky. Le llaman el maestro griego porque su asentamiento sería principalmente Grecia, y allí precisamente también salvó la vida de Blavatsky, quizá en 2 ocasiones. Este maestro Hilarión también fue el que dictó, inspiró, ayudó de alguna manera a Mabel Collins a escribir Luz en el Sendero. Es decir, es uno de esos maestros de la Sociedad Teosófica, uno de esos maestros de la Fraternidad Blanca, con mucho conocimiento, y que estuvo en los orígenes de la Sociedad Teosófica y ayudó a Blavatsky en diferentes facetas, ¿no? Entonces, este libro ya solo por eso es una joya, ¿no? Son esos cuentos, pero que tienen un contenido esotérico ocultista. No son relatos simplemente para entretenerse, sino que detrás hay una serie de leyes de la naturaleza ocultas que explican. En el relato de Blavatsky es el relato, ¿no? Pero viene Rosso de Luna y dice: un momento, aquí la maestra está diciendo más de lo que parece, y empieza a explicar cada uno de esos cuentos, utilizando incluso ejemplos de su época, muchos de revistas espiritistas, donde pasaban cosas parecidas a las que cuenta Blavatsky en sus cuentos. Por lo tanto, este libro es una joya en muchos sentidos, ¿no? Por ser esa recopilación de los cuentos de Blavatsky, por estar comentados por Rosso de Luna, porque se explica la parte ocultista, sobrenatural, mágica, las leyes de la naturaleza de muchos de estos cuentos, que también vemos en otros autores como Poe, Lovecraft, Robert Howard, Stevenson, etc., pero que no tienen esa profundidad que tienen los escritos por Hilarión y Blavatsky, ¿no? Entonces, eso lo hace una joya, para nuestro entender, muy
muy interesante. Pero este libro, como decía, tiene una historia, y es que además de pertenece, como podéis ver aquí, en la editorial hemos creado diferentes líneas. Dentro de la editorial hay diferentes líneas editoriales, ¿no? Una dedicada a Blavatsky, otra dedicada a Rosso de Luna, otra dedicada a Torcón Saraydarián, una que llamamos Ouroboros, otra que llamamos Hiperbórea, que es la de las novelas, cuentos, etcétera, de José Miguel Cuesta y José Rubio. También entrarían dentro de esta línea a nivel de la parte oculta y esotérica que están presentes en esos cuentos, en esas novelas. Pero nosotros con este libro, que es de Blavatsky, que es de Rosso de Luna, que es de relatos, entre comillas, ficticios, vamos a iniciar una colección que le llamamos colección de autores y novelas esotéricas. Fijaros, aquí hay solo unas cuantas de las muchas que tenemos preparadas, donde hay autores muy conocidos, pero hay otros no tan conocidos, o muy conocidos, pero que no se conoce tanto su faceta esotérica ocultista. Por ejemplo, Juan Valera, de Pepita Jiménez, tiene una novela llamada Mors Amor, donde incluso Blavatsky es protagonista y van al Tíbet a buscar los maestros, y es una novela desconocida, sin embargo llena de esoterismo. O La flor y el fruto, también llamada Magia de Mujer de Magia Negra, creo recordar, de Mabel Collins, una novelita que escribió y que tuvo que acabar Blavatsky porque digamos que defendía de alguna manera la magia negra, y eso no lo podía permitir Blavatsky, y la tuvo que acabar ella, cambiar el final. De Rosso de Luna hay varias, como de Sevilla el Yucatán. También tenemos de Sure la sacerdotisa de Isis. De Rieger-Haga tenemos muchas, pero sobre todo ella. Y luego tenemos de Rieger-Haga, de Leadbeater, David Neal, etcétera, etcétera, etcétera. Son novelas de autores consagrados, algunos muy conocidos, como puede ser por ejemplo Oscar Wilde, con El retrato de Dorian Gray, pero que nosotros los vamos a incluir en esta colección con un añadido. Habrá una mini biografía del autor en su parte esotérica, no la típica que cuentan los libros de historia, sino la parte esotérica de ese autor, su contacto con los mundos teosóficos, espiritistas, etc. Y al final del libro daremos algunas de las claves de por qué esa novela es esotérica y qué oculta esa novela, ¿no? En este caso tenemos la suerte, y por eso lo hemos elegido como el primer libro de la colección de autores y novelas esotéricas, porque el mismo Rosso de Luna comenta los cuentos de Blavatsky. Nos parece que es un libro muy interesante, muy entretenido, se puede aprender mucho. Los estamos editando con esos detalles románticos que le dan un toque poco especial, ya que imprimimos en papel, que esté lo más decente posible. Y os leo simplemente la contraportada para que veáis de qué va el contenido del libro. Plato fuerte es, lector, el que te ofrezco. Esto lo escribe Mario Rosso de Luna en el prefacio. Unos cuentos macabros, unas narraciones ocultistas de la maestra Blavatsky, ante las cuales palidecen las mayores concepciones del fantástico Hoffmann, las más densas tenebrosidades de Edgar Allan Poe, porque entre las narraciones de la maestra y los cuentos macabros de tantos otros autores media una diferencia esencialísima. Estos los ensoñaron en sus delirios de inspiración o de neurosis de la que acaso fueran víctimas, como Poe, que se drogaba, ¿no? Mientras que aquella, aunque parezca a primera vista lo contrario, glosó sus argumentos con pleno dominio de sí misma y con un fin perfecto y conscientemente ocultista. De hecho, algunos cuentos, como uno que ocurre en Constantinopla, le pasó a Blavatsky y simplemente lo describe. Los cuentos de Elena Petrovna no son sino fabulitas entretenidas bajo cuyo velo encubrió las enseñanzas más fundamentales del ocultismo respecto de la ley del karma o de causa y efecto, de la reencarnación, de los elementales o criaturas invisibles que reinan soberanos en el mundo emocional, la ley, en fin, de la latente divinidad del alma humana aún en el infierno de sus mayores extravíos.
la de la imaginación creadora, que es la desgraciada clave de la magia, para llevarnos con la seducción insensible de la fábula, que es la verdad con el ropaje de la mentira, hasta las más imponentes verdades del ocultismo. De hecho, el último cuento no es un cuento, sino que son unos extractos de ocultismo práctico que Rosso de Luna comenta con su gran agudeza, con su profundo conocimiento, erudición. Aprovecha los escritos de Blavatsky sobre la vía discipular y compara la capacidad creadora del mago, del discípulo en su camino hacia la maestría, con la del poeta, que también con su palabra crea mundos más o menos reales. Y bien, creemos que es un libro precioso, muy instructivo y también muy adecuado para estos tiempos navideños, donde uno puede, como he dicho, leer y entretenerse, pero también aprender. Os recuerdo que, una reflexión personal es que estamos en tiempos de pandemia, obligados a estar en casa, pero precisamente eso, una de las cosas buenas, entre comillas, que tiene es que tenemos o deberíamos de tener o podemos tener más tiempo para leer. Bueno, gracias.